seminario se llama Sea Testigo. Quiero hacer la introducción de esta manera. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, digo, un día estaba en el taller y resulta que a media cuadra del taller 2 carros se estrellaron y salió el señor del taller, salió y dijo, bendito sea Dios. Yo lo volteé a mí y digo, hay que llegar a trabajar. Gracias a Dios por los que se mueren. Gracias a Dios por los matrimonios. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de oficiar o estar en las funerarias. Y yo le dije ahora un rato a mi esposa, le dije, yo siento que hasta ahora nazco de nuevo. Me quedó mirándome y dice, uy, ya llevo 12 años predicando el Evangelio, pero como que hoy nací de nuevo. ¿Por qué digo esto? Cada vez que voy a un funeral y cada vez que voy a algún grupo, y seguramente usted también lo hace, el anhelo y el deseo siempre es mostrar a Cristo, hablar de Jesucristo. Y como nosotros mostrar, mire, esto dice así, mire lo que dice la Biblia, mire lo que está diciendo la Escritura. Y uno siempre muestra a Cristo, muestra a Cristo. Y está bien, porque ese es el mandato de ser testigo, ¿no? Testificar de Jesucristo. Ese es el mandato. Ahora, nosotros tenemos buen concepto bíblico y estamos teniendo un buen concepto de la palabra de Dios. Bueno, gracias, porque ese misterio que estaba oculto ahora ha sido revelado a nosotros, ¿no? Pues hoy tenemos el conocimiento de la palabra y vamos a ver una cantidad de versículos referente a él. Pero el último velorio que estuve fue, y el último entierro que estuve fue en la vida de la familia de Elvira. Y sí, yo prediqué allá más o menos unas 150, 120 personas. Y antes de eso, porque pues igual estábamos viajando, yo llegué, no tuve ni tiempo de alistar nada, sino cuando ya iba a salir, me quedó como 40 minutos, dije, yo me voy temprano y voy a caer. Yo le dije, Dios, ¿y entonces qué hago? Y obviamente la Biblia dice que pues, Él colocará palabras en mí de lo que yo he leído. Y bueno, listo, cogí la Biblia y saqué, y en ese momento alisté como el tema de lo que iba a enseñar. Pero mi fundamento siempre ha sido el espíritu muerto y estaba muerto el espíritu. Y sí, también mucha gente entendió el mensaje, de hecho, del cementerio, porque prediqué no solamente en la funeraria, sino también en el cementerio. Y cuando terminó la predicación en el cementerio se acercó una persona y me dijo, pastor, ¿y la oración de fe qué? ¿Usted hizo la oración de fe? Es que yo llegué tarde, la oración de fe y la oración de fe. Entonces, yo la enredé porque yo no le dije sí o no, yo la enredé y le dije, tranquila mi hermana, que eso la gente ya entendió, ¿verdad? De hecho, algunas personas se acercaron y muy interesante su mensaje, en fin de cuentas, como muy pocas veces lo hacen. Esta vez incluso algunas personas se acercaron y me dijeron, gracias, gracias. La mayoría se queda como enojada cuando yo les predico, porque pues he sido muy directo en la situación. Pero cuando esa mujer me dijo, llevó a la gente al arrepentimiento. ¿Qué ocupó? Al arrepentimiento. Ya sé que la oración de fe no es el mandato. Vamos a ver un poquito acerca de eso si pensamos. Ya sé que la oración de fe no es el mandato y usted ya lo sabe, porque esa no es la garantía. La garantía es creer. Entonces me puse a pensar y me dije, oiga, y quedé muy confrontado, pero cuando yo miro la Biblia, cuando usted mira la Biblia, Jesús que habló de salvación, vida eterna. Tanto que la primera predicación de Pedro, ¿cuál fue? Arrepentidos. Arrepiéntase. El arrepentimiento es la esencia en nosotros. El arrepentimiento es el conocer. Entonces, ha sido como un eje y un balance general de toda la Biblia. Nosotros tenemos que tener un concepto claro
por qué predicamos, a qué predicamos, a quién le predicamos y cuál es el fundamento. Porque tú crees que una persona que vive en su religión, como hemos visto, porque ¿qué hace la religión en nosotros? La religión en nosotros crea unas normas para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Pero la iglesia como tal hoy día ha creado más allá de esas normas como algo extrasensorial, ¿sí o no? Como queremos experimentar cosas más allá para poder creer en Dios. Entonces esa es la iglesia que yo necesitaba. Y si no sucedió nada, pues no pasó aquí nada. Ese no es el Dios lo que yo estaba anhelando. Entonces, lo que hoy en día nosotros tenemos que tener claro, según la Escritura, es el por qué una persona recibe la palabra, pero no da el fruto. ¿Por qué? Porque seguramente usted le ha hablado a sus personas, a su familia, a sus amigos, y usted aún más le ha mostrado la palabra de Dios. Pero mira, aquí está escrito esto. Y aún más, viendo, no ven. No van a... Ven milagros, pero gracia. Dese cuenta, digamos, el caso de Xiomara. Xiomara fue testiga, ellos fueron testigos, y muchos de ustedes fueron testigos cuando esa niña vino aquí el domingo, y ese demonio cómo salió y las cosas, porque allá en la casa fue supremamente peor, terrible. O sea, ese demonio levantaba a esa niña a esta altura, nosotros y Nancita bájela del estómago, como cosas así. Y toda la experiencia que se hubo allá fue terrible, fue una cosa catastrófica. Y hoy ya no están en el Evangelio. ¿Por qué? Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Hay una razón bien específica. ¿Sabe cuál es la razón bien clara? Que la persona en sí no ha entendido o no ha logrado captar qué es el perdón. Solo la persona, estoy haciendo nada más una introducción, la persona cuando realmente acepta, cuando usted acepta, cuando yo acepto el perdón que viene por la sangre de Cristo, nada más, cuando viene por esa sangre, o sea, por el sacrificio de la cruz, solamente cuando logro entender, yo lo único que hago es que le rindo adoración a Dios, ¿sí o no? Entonces yo le digo, Dios, gracias. Pero ¿cuál es ese perdón? O sea, ¿qué hace eso aquí? ¿Ese perdón cuál es? ¿De qué? ¿Sí? Acordémonos, generalizando, Romanos capítulo 3 dice que por un hombre entró el pecado. ¿Cuál era el pecado? Entonces, la desobediencia. ¿Pero cuál desobediencia? A su palabra. Entonces, si yo logro llevar a la persona, porque dése cuenta que nadie es malo, nadie es malo, todos somos buenos, ¿sí o no? No, miren, yo no robo, yo no mato, yo soy juicioso, pero la esencia aquí es que la persona logre entender perfectamente, que usted logre entender, que yo logre entender perfectamente, que yo necesitaba de esta sangre, necesitaba de este perdón por el pecado. ¿De qué? El pecado, la desobediencia a la palabra, al mandato de Dios. Cuando yo logro entender eso, que Él ya en la cruz del Calvario, que Él ya en el sacrificio que Él hizo por esa sangre, ya soy libre de ese pecado, o sea, mi espíritu, no el pecado de la carne, sino mi espíritu en sí, ya tiene una relación con Dios y yo me puedo acercar a Dios. En ese mismo instante, yo empiezo a darle adoración. ¿Qué es la adoración a Dios? Es servicio. Porque la adoración a Dios no es aleluya. La adoración a Dios es que va relacionado con servicio. Entonces, al hablar nosotros de poder realmente ser testigo de Dios, es lograr entender perfectamente que yo tengo que servirle a Dios. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para poder entender esto? Cuando yo creo. El día que yo creo, empiezo a servirle a Dios. Pero ¿cómo hago yo para servirle a Dios? ¿Cómo hago yo para que realmente sea claro lo que yo le voy a enseñar a él, a la otra persona? ¿Cómo hago yo para mostrarle a Dios? ¿Cómo hago yo para hacerle entender también, en primera instancia, que él está en pecado? Pecado no
porque haya robado, pecado no porque sea grosero, pecado no porque sea alcohólico, pecado no porque sea adúltero o fornicario. No, ese no. El pecado más grande, ¿cuál es? El pecado, Juan capítulo 3, versículo 18 lo está diciendo. ¿Sí? Dice que está condenado, ¿no? La condenación, ¿cuál es? El no creer en la palabra, no creer en Jesús. El día que yo logre resumir todo eso, entenderlo perfectamente, que eso es lo que voy a tratar, o vamos a tratar de poderlo entender a través de los versículos que vamos a dar ahora, ¿sí? ¿Para qué? Para poder nosotros, si usted tenga más o menos claro y pueda usted manejar referente a cuando tenga que hacer un discípulo, ¿cómo hace usted para poderle llegar a esa persona y tocarle esa parte y poderle mostrar esa parte del pecado en él? Solamente aquellos que reconozcan y puedan ver que están en el pecado, en el espíritu. Porque la pregunta clave sería, ¿y después del sacrificio de la cruz qué sería? ¿Qué pasaría? Si todos somos pecadores, dice la Biblia que no hay uno solo justo. No hay uno solo justo. Entonces, si después de la cruz del Calvario, ¿qué va a suceder? ¿No? ¿Qué va a pasar? Pues acordémonos lo que dice Juan también. Dice que si confesar el pecado, pero ¿cuál pecado está hablando ahí? Ya no es el pecado por el espíritu, sino el pecado de la carne, de mi conducta. Entonces yo ya podría venir delante de él. Para eso lo demandó sobre nosotros, que nosotros entendamos esa parte, para que de igual manera nosotros vamos a hacer entender a los demás esa parte. Que el evangelio no es el pedir y pedir, o la iglesia no es el pedir y el pedir el favor de Dios, sino que nosotros hemos sido llamados para ser ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? De esa sangre. ¿Testigos de qué? De ese perdón. ¿Testigos de qué? De esa adoración. Y por medio de esa adoración. Entonces, algo que dejaba por aquí en connotación verdaderamente es yo soy perdonado en dos instancias. Número uno, para poder servir en la iglesia. Y número dos, yo soy perdonado o recibo la redención para servir allá afuera. Ese es el propósito de la cual nosotros hoy vamos a estudiar esta parte. Para ello, me gustaría que usted viera 2 Corintios, capítulo 5.